Cuando era niño vivía en una casa embrujada. Empezaré diciendo que, en general, soy una persona muy racional y escéptica por naturaleza. No crecí en una familia religiosa ni interesada en lo sobrenatural, y si no hubiera experimentado estas cosas yo mismo, no habría ninguna duda en mi mente de que no creería en ello hoy en día. La casa fue construida en 1912. Por fuera, parecía una casa totalmente normal. Sin embargo, desde el momento en que puse un pie dentro, me sentí incómodo y no podía explicar por qué. Mi hermana y yo compartíamos una habitación en el piso de arriba. Un día, estaba sentado en mi cama mirando hacia la puerta, que era de esas puertas tipo acordeón que se cierran con un clic, y había un espacio de unos 60 centímetros en la parte inferior donde no alcanzaba el suelo. Solo estábamos mi mamá y yo en casa en ese momento, y ella estaba en la planta baja. Escuché el crujir del suelo fuera de mi puerta, en el pasillo, como si alguien estuviera caminando hacia mi habitación. Luego, vi una figura de niebla blanca pasar por mi puerta. Al principio, pensé que era mi mamá subiendo con la ropa, y esperé ver sus pies bajo la puerta, pero no aparecieron. Miré debajo de la puerta para ver quién estaba en el pasillo, pero no había nadie allí. No había viento ni forma de que fuera una cortina moviéndose. Definitivamente vi algo pasar por mi puerta. Otro día, estaba solo en mi habitación. Mi familia estaba en la cocina en ese momento, y había un armario junto a la puerta con una lámpara encima. Estaba sentado en mi cama de nuevo, cuando de repente, la lámpara comenzó a balancearse violentamente de un lado a otro. Me asusté muchísimo, así que bajé corriendo. Mi familia vio que estaba asustado y me preguntaron qué pasaba. Les conté lo que había sucedido y todos se miraron entre sí. Más tarde descubrí que intentaban protegerme de saber sobre las experiencias paranormales que habían ocurrido allí. Otro día, mi hermana y yo estábamos en la sala de estar. Era verano y teníamos uno de esos acondicionadores de aire en la ventana de la cocina. Mi papá estaba terminando de construir un garaje separado afuera y había apagado el interruptor principal para terminar de cablear el garaje. No había electricidad en la casa en ese momento. Estábamos sentados cuando, de repente, escuchamos que el acondicionador de aire se encendía. Mi hermana y yo nos miramos y salimos corriendo. Mis padres nos preguntaron qué pasaba y les dijimos que el acondicionador de aire se había encendido solo. Mi papá dijo que era imposible, ya que no había electricidad en la casa. No teníamos explicación para cómo se había encendido. Otro día, estaba en mi habitación y teníamos uno de esos ventiladores grandes que se colocan en el suelo. Mi hermana siempre me gritaba por dejarlo encendido cuando no estaba en la habitación. Ese día no hacía tanto calor, así que deliberadamente dejé el ventilador encendido. Bajé a ducharme. Solo mi mamá y mi hermana estaban en casa en ese momento. Cuando regresé a mi habitación, el ventilador estaba apagado. Inmediatamente me sentí incómodo porque sabía que lo había dejado encendido. Pregunté a mi mamá y a mi hermana si habían subido mientras me duchaba, pero no lo habían hecho. No había explicación para cómo se había apagado. Esto fue en los días en que grabábamos canciones de la radio en cintas de cassette. Un día, creo que olvidé presionar el botón de detener mientras grababa y dejé la habitación. Cuando volví a escuchar, sonaba como una discusión entre un hombre y una mujer en la cinta, pero no podía entender lo que decían, ya que no había nadie más en la habitación en ese momento. Cuando iba a dormir por la noche y las luces estaban apagadas, veía lo que ahora sé que probablemente eran orbes, pero en ese momento no tenía idea de qué eran. Era como electricidad estática en el aire. No sé cómo explicarlo. Lo más parecido que he visto son las chispas de una bengala. Me asustaba muchísimo y corría a la habitación de mi mamá para decírselo.
Ella me decía que solo eran mis ojos jugándome una mala pasada y que no les prestara atención. Volvía a la cama y me escondía bajo las sábanas. Siempre había un espíritu que se paraba en la esquina de mi habitación y nos observaba constantemente. Después de que nos mudamos, le dije a mi mamá un día que nuestra nueva casa se sentía mucho más feliz que la anterior. Ella me preguntó a qué me refería y le conté cómo la antigua casa tenía una atmósfera tan pesada y se sentía completamente diferente. Siempre sentía que alguien me estaba observando. Le pregunté si estaba embrujada y finalmente me admitió que sí, y que habían intentado protegerme porque era el más joven. Describí a dos de los fantasmas, la mujer que siempre estaba en la esquina de mi habitación y el espíritu masculino que se quedaba en la de mi hermano. Describí la época de la que provenían y cómo vestían. La mujer llevaba un vestido largo y oscuro, y el hombre se sentaba en el suelo de la habitación de mi hermano y miraba por la ventana. No sé cómo supe estas cosas, pero resultó que estaba bastante cerca, excepto que la mujer llevaba un velo oscuro que cubría su cabeza y el hombre no tenía piernas, por lo que siempre pensé que estaba sentado. Mientras vivíamos allí, tenía un sueño recurrente en el que veía a una niña con una bata blanca llorando y acurrucada en el pasillo frente a mi habitación porque la casa estaba en llamas. Constantemente tenía miedo de los incendios mientras vivía en esa casa y revisaba continuamente los enchufes eléctricos para asegurarme de que todo estaba bien. Después de mudarnos, trabajé en nuestra biblioteca local y había muchos recursos sobre la historia del pueblo. Resultó que antes de que nuestra antigua casa se construyera en ese lugar, había un hotel a finales del siglo XIX. Se incendió y muchas personas murieron. Mi papá fue el único que no tuvo experiencias mientras vivíamos allí. Mi mamá tuvo la mayoría, y creo que él empezó a pensar que ella estaba perdiendo la cabeza. No fue hasta que mis hermanos y yo comenzamos a contarle nuestras experiencias, y específicamente la mía con la lámpara en mi habitación, que empezó a pensar que algo andaba mal con la casa. Mi hermano trabajaba en turnos nocturnos y llegaba a casa alrededor de la medianoche. Caminaba por la casa oscura para llegar a su habitación y a menudo escuchaba a alguien llamándolo por su nombre. Pensaba que era nuestra mamá y entraba a su habitación para ver qué quería, solo para encontrarla dormida. Eventualmente, rara vez dormía en casa. Dormía en casa de sus amigos o de su novia en su lugar. Mi hermana y yo compartíamos habitación. Teníamos al fantasma femenino vestido de negro que se paraba en la esquina de nuestra habitación y nos observaba. Una noche, mi hermana se despertó y encontró a alguien sentado a su lado en la cama, sosteniéndole la mano. Pensó que era yo y preguntó qué estaba haciendo. No obtuvo respuesta. Miró hacia mi cama y yo estaba allí, profundamente dormido. Volvió a mirar y la figura había desaparecido. Hasta el día de hoy, ella duerme con la cabeza bajo las sábanas y los brazos escondidos. Mi mamá tuvo múltiples experiencias. Sé que dijo que había al menos 5 espíritus en la casa, además de otros que pasaban. En nuestro sótano, teníamos una vieja habitación fría y aparentemente ahí estaba el portal espiritual de nuestra casa. No estoy seguro de por qué o cómo llegó allí, pero creo que los residentes anteriores habían jugado con algo con lo que no debían. Como mencioné anteriormente, había un hotel que se incendió en ese lugar y mató a varias personas. Creo que los residentes anteriores podían sentir la presencia de estos espíritus y jugaron con tablas o ouija o hicieron sesiones espiritistas para contactarlos, y terminaron invitando a entidades oscuras. Es solo una teoría. Mi mamá es muy sensible a los espíritus y tuvo experiencias con todos ellos. Creo que la mujer de negro era una protectora que se comunicaba bastante con mi mamá, y creo que me protegía de los otros. Un día, mi mamá bajaba al sótano y perdió el equilibrio y comenzó a caer, cuando de repente sintió una mano en su pecho que la empujó de vuelta a una posición erguida. Nunca vio a nadie, solo sintió que alguien la atrapaba cuando caía.
Otro día, estaba aspirando la habitación de mi hermano cuando sonó el teléfono. Corrió escaleras abajo para contestarlo, y mientras estaba abajo, escuchó que la aspiradora se encendía y se movía por el suelo. Corrió de vuelta arriba, pero para cuando llegó, se había detenido. Ella era la única en casa en ese momento. También tuvimos muchos problemas con llamadas telefónicas fantasma. Esto fue antes de los teléfonos móviles y solo teníamos una línea fija. El teléfono sonaba constantemente y no había nadie en la línea, o escuchábamos estática, como si hubiera una voz amortiguada en la línea, pero no podíamos entender lo que decía. No sé cuántas veces llamamos a la compañía telefónica para que revisara, solo para no encontrar nada mal. Luego, la situación se intensificó. Mi papá se levantaba y se iba a trabajar en medio de la noche, y justo después de que se iba, recibíamos una llamada donde la persona decía, vi a Berney irse a trabajar. Esto asustó mucho a mi mamá, por lo que la policía se involucró y trató de rastrear las llamadas y de dónde provenían. Tuvimos que llevar un registro del tiempo en que llegaban las llamadas y lo que se decía, si es que se decía algo, pero nunca pudieron rastrearlas. Nos mudamos poco después y mantuvimos el mismo número de teléfono, pero las llamadas se detuvieron tan pronto como nos mudamos y nunca tuvimos problemas de nuevo. Antes de mudarnos, mi mamá estaba muy preocupada de que nos siguieran. La mujer de negro era muy religiosa y mi mamá tenía una vieja Biblia junto a su cama. Una mañana, se despertó y encontró la Biblia abierta en su mesita de noche y estas palabras estaban resaltadas, y esta casa será mi hogar para siempre. Afortunadamente, no nos siguieron. Soy muy sensible a los espíritus y he tenido otras experiencias a lo largo de mi vida. Odiaba esa casa y fui feliz de mudarme. Estoy agradecido por la experiencia porque sé que nuestros espíritus continúan después de la muerte de una manera diferente. Crecí en una casa que creo que estaba embrujada, experimentando numerosos eventos inquietantes, incluyendo ver una aparición y escuchar ruidos extraños con frecuencia. Un incidente en particular se destaca vívidamente en mi memoria. Estaba solo abajo cuando de repente me invadió un miedo inexplicable. Salí corriendo por las escaleras y mientras corría escuché pasos detrás de mí, como si un adulto me persiguiera. Al llegar a la parte superior de la escalera, me di la vuelta y experimenté una sensación extraña. Se sintió como si una ráfaga de viento me atravesara, borrando mi visión como si hubiera sumergido mi cara en agua helada mientras mantenía los ojos abiertos. A pesar de la rareza del evento, no me sentí mareado después. Si bien hay muchas explicaciones naturales para lo que experimenté, no puedo evitar preguntarme si fue un encuentro fantasmal, dados los numerosos eventos inexplicables en la casa. La casa era vieja y peculiar, y mi habitación estaba en el sótano. Si bien tenía una ventana, mis hermanos Ethan y Liam y yo a menudo escuchábamos pasos arrastrando los pies afuera de las puertas por la noche, y golpeando en nuestras puertas y ventanas. Siempre podía escuchar cuando todos se iban a la cama y cerraban sus puertas, así que sabía que nadie estaba sonámbulo. Después de que conseguimos una mesa de billar, no era raro escuchar las bolas golpeándose alrededor de la mesa por la noche. Vi la aparición cuando tenía unos 11 años, tratando de dormir mientras miraba la puerta de mi habitación. Manteníamos una luz encendida al pie de las escaleras y la vi pasar por mi puerta. Era una niña vestida de blanco, con un camisón largo que le llegaba hasta los pies. Extrañamente, caminó a través de la pared opuesta a mi puerta. Lo que es aún más loco es que mi hermano Ethan, cuya habitación también estaba en el sótano, vio a la misma niña pasar por las escaleras al mismo tiempo. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, me preguntó, ¿tú también viste a la niña? Describimos a la misma niña a nuestro hermano menor Logan, lo que probablemente también lo asustó. Después de eso, empecé a mantener mi puerta cerrada,
pero los golpes persistían. Ethan tenía historias aún más extrañas. Una vez vio a la niña atravesar su habitación, a través de la puerta y luego a través de la pared. Una noche, mientras iba al baño, Ethan escuchó pasos rápidos arrastrando los pies sobre la alfombra. Cada vez que intentaba abrir la puerta, también escuchaba arañazos, como si uñas rasparan la puerta. Una vez, después de que un amigo se quedó a dormir, se despertaron con un control de Nintendo golpeando la puerta, después de haber sacado todo el sistema de juego de un gabinete. Logan también vio a la niña parada en la puerta de su habitación una vez. Si bien mi papá Tom nunca la vio, nos creyó. Incluso tuvo una conversación con el fantasma sobre no asustarnos, y las cosas se calmaron significativamente. También mencionó una experiencia mientras caminaba hacia nuestros establos, hablando en voz alta. Cuando entró a su taller y cerró la puerta, escuchó a un hombre decir, «Nos cerraste la puerta». Un incidente que se destaca por su rareza ocurrió cuando yo era adolescente. Me desperté a las 3 de la madrugada con el televisor del sótano emitiendo estática a todo volumen. Para entonces, estaba al tanto de todas las extrañas cosas que sucedían en la casa, pero no tenía miedo, solo estaba molesto porque me despertara. Atribuí el recuerdo a algo espeluznante, pero no necesariamente sobrenatural, ya que la tecnología también puede hacer cosas extrañas. ¿Qué opinan ustedes? Era yo un niño de unos 12 o 13 años, viviendo en uno de esos apartamentos de Queens que llaman Raldon, donde las habitaciones se conectan en fila, una tras otra. La casa era antigua, a solo una cuadra de un cementerio. Aunque no creo en fantasmas, hay un suceso que aún hoy me pone los pelos de punta. Desde mi cama, podía ver las puertas de entrada y del baño, ambas con cristales opacos. Un día, me dirigí al baño, que se encontraba a solo un par de pasos de mi habitación, y puse la mano en la manija. De pronto, la puerta comenzó a girar con furia, una y otra vez, con un movimiento rápido e insistente. Me quedé aterrado. Salté hacia atrás, de vuelta a mi cama, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. Pasé horas esperando a que mi familia volviera a casa, con la mirada fija en las puertas. No era una broma. No se trataba de una puerta vieja. Algo la estaba moviendo, algo que me tenía completamente aterrorizado. Más tarde, mis padres me contaron que ellos también habían visto cosas extrañas. Habían presenciado niños corriendo por el apartamento y escuchado voces indistintas. No sé si pude creerles en ese momento, pero hasta el día de hoy, no puedo explicarme lo que vi. La casa de mis padres era una verdadera caja de sorpresas, o mejor dicho, de sustos. Nadie me creía cuando contaba lo que ocurría ahí, hasta que finalmente me mudé. Mi mamá, aunque tenía algunas sospechas, nunca aceptó por completo que la casa estuviera embrujada hasta mucho después. Por las noches, solía escuchar golpes y ruidos extraños. Pero el primer incidente que me dejó realmente aterrorizado ocurrió mientras estaba con mi mamá. Estábamos sentados en el sofá cuando de pronto, oímos un ruido de cubiertos que caían en la cocina. Al acercarme para investigar, encontré el cuchillo para brownies, que estaba en el fondo de la bandeja, en el suelo, a casi 2 metros de la cocina. Después de eso, empezaron a caer otras cosas, objetos que se movían sin razón aparente. Yo ya estaba convencido, pero mis padres aún no lo estaban. La cosa se puso realmente seria cuando mi padrastro comenzó a dormir en mi antigua habitación. Era ahí donde se concentraban la mayoría de los fenómenos, golpes y ruidos fuertes que sonaban como puñetazos contra la pared o el techo. Una noche, mi padrastro, que ronca con fuerza, escuchó esos golpes, y con tono burlón, preguntó, ¿qué quieres? De repente,
la habitación se llenó de un frío tan intenso que podía ver su aliento. Y el hombre simplemente se volvió a dormir. Semanas después, mi madre me contó que, en mitad de la noche, había escuchado a alguien susurrar su nombre. Se giró y vio a una mujer asiática diminuta, de rodillas al lado de su cama. Mi madre se dio la vuelta y volvió a dormirse. No sé cómo pudieron seguir viviendo ahí después de eso, pero yo estaba feliz de haberme ido cuando lo hice. Mi madre era una persona muy organizada y pulcra, tanto que a veces limpiaba hasta altas horas de la noche. Una noche, a eso de las 2 o 3 de la madrugada, estaba pasando la aspiradora en el sótano cuando escuchó un fuerte silbido justo a su lado. Se giró rápidamente, pero no había nadie. No hace falta decir que dejó la limpieza para otro día y se fue a la cama. Pero las historias de esta casa no terminan ahí. Hay un conducto de lavandería en el pasillo de arriba. Un día, mi papá se agachó para abrirlo, pero de pronto se apartó y se levantó rápidamente. Entró corriendo a la cocina, donde estábamos mi mamá y yo, y dijo que había visto una mano translúcida agarrando la manija al mismo tiempo que él. Eso le había aterrorizado. En otra ocasión, mi hermano menor estaba durmiendo en su habitación cuando se despertó y vio a una mujer translúcida, brillante, de rodillas al pie de su cama, como si estuviera rezando. Le dio tanto miedo que se dio la vuelta y trató de dormirse lo más rápido posible. Y por si fuera poco, mi hermana se despertó una mañana y vio la figura sombría de un hombre en la puerta de su habitación. Se frotó los ojos, se puso las gafas y volvió a mirar, pero la figura había desaparecido. La última historia ocurrió cuando estaba viendo la película Thor con mi esposa, mis hijos y algunos sobrinos. De pronto, uno de los juguetes electrónicos de los niños comenzó a hacer ruido. Me acerqué y vi que el juguete estaba apagado. Imagínense el miedo que le dio a mi sobrino. En la casa donde viví cuando tenía 3 años, objetos volaban de las paredes sin explicación, y se escuchaba a alguien intentando abrir la puerta con insistencia. Pero cuando la abríamos, no había nadie. Un año después, cuando tenía 4 años, me acerqué a mi madre y le dije que los ángeles venían a llevarme. Mi mamá se asustó mucho. Me pidió que les dijera que aún no podía ir con ellos. Para intentar calmar la situación, mi madre llamó a un sacerdote para que bendijera la casa. Pero el hombre ni siquiera quiso cruzar el umbral. Mi madre abrió la puerta y el sacerdote la miró a ella, a la casa y luego a ella otra vez. Sin decir nada, dio media vuelta y se marchó. Cuando mi madre le preguntó si iba a bendecir la casa, él negó con la cabeza y le deseó buena suerte. Desde entonces, nos hemos mudado varias veces, pero la sensación de que algo nos sigue persiguiendo no se ha ido. Vivía en una casa cerca de varios cementerios y vías de tren, en un barrio que, como muchos otros, albergaba un sinfín de historias y leyendas. A veces, al despertar, veía figuras sombrías de pie en la puerta de mi habitación, siluetas apenas definidas que se desvanecían al abrir los ojos por completo. Al principio, lo descarté como producto de mi mente aún adormilada, jugando con mis sueños. Se lo conté a mi esposo, bromeando sobre mi fantasma personal, asegurando que no me sentía insegura. Después de las primeras apariciones, simplemente volvía a dormir, restándole importancia. Pero un día, mi esposo llegó a casa del trabajo con una mirada extraña, como si hubiera visto un espectro. Me dijo que mi fantasma había viajado conmigo. Resulta que tenía un encaje de ángel colgado en una perilla de la puerta, uno que se había usado en un funeral reciente en el cementerio cercano. De alguna manera, ese encaje terminó en el asiento trasero de su coche. No era algo que se hubiera podido recoger accidentalmente.
Era como si una mano invisible lo hubiera colocado allí. Después de eso, nunca más vi las figuras sombrías. No sé si se fue, o si simplemente encontró una nueva forma de comunicarse. Pero aquel encaje de ángel, que aún conservo como un macabro recuerdo, me recuerda la delgada línea que separa lo real de lo sobrenatural, y la inquietante posibilidad de que no siempre estamos solos en nuestra propia casa. No creo en fantasmas, pero la primera casa que mi esposa y yo compramos fue una vieja casa de 2 pisos construida en 1910. No encontrábamos la llave del agente inmobiliario para entrar, así que estábamos mirando alrededor del porche cuando, de pronto, vi una mano retirarse de la cortina de la ventana del segundo piso. Era como si alguien nos estuviera observando desde arriba. «¿Hay alguien adentro?», exclamé. Gritamos pidiendo que nos dejaran entrar, pero no hubo respuesta. Minutos después, encontramos la llave y finalmente entramos. Por supuesto, no había nadie. La casa era hermosa, antigua, con una gran biblioteca en la entrada, separada por 2 pilares imponentes. Era como un pedazo de historia. Después de mudarnos, nuestro vecino nos visitó. ¡Qué casa tan hermosa! Es una pena lo que les pasó a los anteriores dueños, comentó, sus ojos cargados de tristeza. Resulta que la pareja que había vivido allí había muerto en un accidente de coche el mismo día que firmaron los papeles para vender la casa. Desde ese día, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Goteras, crujidos, golpes, como si alguien estuviera moviendo muebles arriba cuando yo estaba sentado en la sala. Mi esposa, con la voz llena de asombro, me preguntaba una y otra vez qué estaba haciendo, y yo, sentado en mi sillón leyendo, solo podía encogerme de hombros. Era como si la casa tuviera vida propia. Golpes en las paredes cuando estás acostado en la cama, toc, toc, en las escaleras de madera que conducen al segundo piso, sin cesar. Las casas viejas hacen ruido, se expanden y se contraen con los cambios de temperatura, lo sé, pero nunca se lo conté a nadie. Los invitados también escuchaban los golpes en el pasillo, llenos de confusión. Yo solo alzaba una ceja y les decía, silencio, con un dedo en mis labios. Esta casa tenía una historia que contar. La casa había sido la rectoría de la Iglesia Católica local hasta que surgió un escándalo relacionado con su construcción, por parte del dueño de la empresa maderera local. El escándalo fue tan grave que el sacerdote residente fue enviado a un monasterio remoto, lejos de la ciudad. Dejé esa casa con un nudo en el estómago, pero a veces todavía paso por allí, la miro desde el coche. Es como si la casa me atrajera, como si me estuviera llamando a volver. La casa unifamiliar donde crecí definitivamente estaba embrujada y todavía se me ponen los pelos de punta cuando pienso en ello. Toda la familia estaría abajo viendo la televisión y cenando, y todos escucharían pasos muy claros en el segundo piso, yendo y viniendo. Mis padres solían decirle a mi hermana y a mí que, debido a que las tuberías estaban conectadas entre las casas, podíamos escuchar los pasos de los vecinos. En realidad no tenía mucho sentido, pero bueno. Cuando estaba comprando mi primera casa, le mencioné casualmente a mi mamá que esperaba poder escuchar a los vecinos caminando en su casa. Fue entonces cuando ella recordó que era una mentira que le decían a mi hermana y a mí para que no tuviéramos miedo. Mi hermana y yo tuvimos muchas pesadillas cuando crecíamos, y mi mamá pensó que no sería buena idea decirnos que ella también tenía miedo de los fantasmas y que eran muy reales. Mi mamá dijo que por la forma en que sonaban los pasos, parecía como si, cuando mi abuela, la mamá de mi papá, estaba viva y subía las escaleras para que yo me fuera a dormir, mi papá siempre encontraba consuelo en escuchar esos pasos yendo y viniendo. Supongo que es por eso que nadie hizo un gran escándalo al respecto.
Me gustaría empezar diciendo que siempre fui escéptico con respecto a los fantasmas hasta que nuestra familia se mudó a la casa en enero de 2001. 7 meses antes de que nos mudáramos, alrededor del 4 de julio de 2000, el dueño anterior se quitó la vida en la habitación de mis padres. Cada uno de los miembros de mi familia había experimentado cosas extrañas que todos atribuíamos a un fantasma. Por ejemplo, varias veces al día sonaba como si la puerta del garaje se abriera y cerrara sin que nadie estuviera cerca. Una vez, cuando yo era pequeño, mi mamá y yo estábamos en casa solos y escuchamos a alguien caminando en el segundo piso. Nos puso tan nerviosos que nos fuimos hasta que llegó mi papá, ya que pensamos que podría haber alguien más en la casa. Pero lo más loco de todo es que una noche estaba haciendo una fogata con algunos amigos en el patio trasero y de las cenizas empecé a ver números apareciendo en secuencia repetidamente, 9, 3, 20, 36, una y otra vez. Era una de las cosas más extrañas que había visto. Siendo principios de julio, inmediatamente recordé si tenía algo que ver con nuestro fantasma. Así que a la mañana siguiente busqué en los obituarios locales de 2000 y sorpresa. La noche anterior era el 15º aniversario del suicidio del dueño anterior. No estoy seguro de lo que significan los números, pero supongo que era una fecha, 3 de septiembre de 2036. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, apóyanos con tu like, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Gracias.